muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Como siempre, les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y como siempre, muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Hoy quiero hablarles de un tema que Dios le ama incluso cuando usted no le ama a Él. Escuche con atención. Dios le ama. Siempre le ha amado y siempre le amará. No necesitamos más. Dios te ama, a mí también. Amén. Y Él quiere bendecirte. Hay infinitas razones por la cual nos ama. A continuación, les damos 10 razones por las que Dios me ama, tomadas de la Santa Biblia. Dios te ama así como eres, sin importar tu pasado. Dios sencillamente te ama, porque Él te creó para amarte. Dios nos ama muchísimo. Vamos a reflexionar el día de hoy sobre el amor de Dios, pero no cualquier amor, sobre el amor que te tiene a ti. Así es, Dios te ama y te quiere. Aún así, la historia de la Biblia me dice que Dios me ama hoy, con todos mis errores, imperfecciones, tal como soy. Ahora, si Dios tiene tanto amor, no importando mi pasado, mis errores o qué tan lejos yo esté, Dios quiere que prosperes de forma integral. Toda tu vida, tu salud, espiritualmente, socialmente, físicamente. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Quiero darte una gran noticia. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dicen por ahí, sonríe que Jesús te ama. ¿Jesús te ama? ¿En serio te ama Dios? ¿Cuántos creen que Dios le ama? A ver, levante la mano. ¡Ah, qué bonito! Todos levantan la mano porque Dios le ama. Mira este otro pensamiento. Dios no acepta el pecado, pero Dios ama al pecador. Querido, yo quiero que coloques bien claro en tu mente esto. Dios te ama, sí, de la manera como tú eres. Dios te ama como eres, tal cual eres. Así te ama Dios. Pero ese amor que Él tiene con nosotros no se va a ir. Ese amor siempre está igual. Ese amor nunca nos va a abandonar. Eso es lo que quería enseñarnos el Señor con esto. Así que eso es lo primero que tenemos que hacer. Decidir creer que Él nos ama. Escrito está, la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres. En el día de hoy, una de las doctrinas más divulgadas y más mal enseñadas en las iglesias cristianas es la mentira que usted acaba de escuchar. Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Esta mentira, de tan repetida que está por medio de esta jauría de predicadores, la gente acaba creyéndosela, porque, como en el mundo comercial se conoce, una mentira muchas veces repetida cuela como verdad. Y si a esto le sumamos que la gente no lee, ni mucho menos estudia la palabra de Dios, entonces estos pastores acaban engañando a cualquiera que les oye, con una de las doctrinas más falsas de todos los tiempos, predicadas en la mayoría de las iglesias del día de hoy. Los falsos pastores dicen que Dios ama al pecador, y la Biblia dice que Dios aborrece al pecador. Los falsos pastores dicen que Dios tiene un plan maravilloso para el hombre, y la Biblia dice que el plan maravilloso para el hombre es la condenación eterna. La gente dice que ama a Dios, pero la Biblia dice que el hombre aborrece a Dios. Así que analizaremos todo este tema de hoy en varios puntos para su mejor explicación y entendimiento, estimado oyente. En el grupo de los lobos predicadores que usted ha escuchado en el audio, al inicio del programa, hay adventistas, pentecostales, católicos, calvinistas, incluso bautistas, hombres y mujeres, todos engañados y engañando a otros, tal como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13.
Vendrán hombres malos y engañadores que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Todos los predicadores que usted ha escuchado representan a miles de predicadores de todas las denominaciones cristianas que enseñan esta doctrina falsa del amor de Dios al inconverso. Pero que lo enseñen todos no implica que sea verdad. Dios no ama al hombre, estimado oyente. Dios aborrece al hombre y a sus pecados. Lo dice claramente el Nuevo Testamento, por ejemplo en Romanos capítulo 1, versículo 18, el versículo central del mensaje de hoy. La ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Sin embargo, Dios en su paciencia le da al hombre la oportunidad de convertirse por medio del Evangelio. Fíjese qué mensaje tan diferente entre lo que predica esta gente y lo que predicamos nosotros. Los predicadores engañan a la gente confundiendo paciencia de Dios, o sea, el enojo contenido de Dios, lo confunden con amor sentimental de Dios hacia el hombre, como si Dios se compungiera, como si Dios tuviera sentimientos agradables hacia el hombre, o como si el hombre despertara en Dios sentimientos de compasión, como si Dios fuera un abuelo bonachón que consiente a los nietos, pero nada más lejos de la verdad. Dios es un juez justo, estimado oyente, es un Dios temible, y no un Dios sentimental y consentidor como enseñan estos predicadores. Eso es un invento de estos lobos de la religión. Los falsos pastores que usted ha escuchado dicen que Dios le ama tal como usted es, pero precisamente la Biblia dice todo lo contrario. Primero, la Biblia dice que todo hombre es aborrecedor de Dios. Mírelo usted mismo en Romanos capítulo 1, versículo 30, en las descripciones de cómo el hombre es ante Dios. Así que, ni el hombre ama a Dios, ni Dios ama al hombre. Son enemigos mutuos por haber roto toda su ley, la ley de Dios. Es por eso que Dios no le ama tal como usted es. Al contrario, le aborrece por ser como es, un delincuente que ha roto la ley de Dios en rebelión. Esa es la verdad bíblica, la verdad que enseñaremos en el día de hoy en diferentes puntos para su mejor comprensión. Punto de reflexión número 1. Piense esto, estimado oyente. Cuando uno ve una injusticia con sus ojos, cuando usted ve cometer una injusticia contra un inocente, cuando usted se entera de algo injusto, o le hacen a usted una injusticia, ¿no arde usted en ira y furia? Dígame una cosa, estimado oyente, sinceramente, ¿usted ama a un delincuente? ¿Usted se solidariza cuando ve a ese delincuente cometer un delito contra su casa, contra su familia o contra un inocente? ¿Se le despierta a usted amor sentimental por el delincuente? ¿O más bien se le revuelven las entrañas y se despierta en usted la ira y las ganas de aplicar la justicia y el castigo? ¿Usted quiere bendecir a ese delincuente? ¿Usted quiere llevarlo a su casa y atenderlo con las mejores comodidades? ¿O más bien, si usted pudiera, lo metería en la cárcel? Piénselo, pues así es con Dios y el hombre delincuente. Punto de reflexión número 2. Que Dios sea amor en su esencia no significa que ame al pecador delincuente. No. Un juez, por ejemplo, puede ser un hombre afable, un hombre amoroso con sus hijos, cálido con su familia, pero eso no implica que ame al delincuente. Un juez ama a su familia, pero no ama a los delincuentes. De la misma manera, estimado oyente, así sucede con Dios. Dios no ama a todo el mundo. Dios no ama al inconverso. Dios no ama al impío. Dios no ama al hombre religioso. Dios no ama al hombre moral. Dios no ama a quien no ha recibido el verdadero evangelio. Pero eso no es lo que enseñan los pastores falsos del día de hoy, como hemos visto, sino que le hacen creer a toda su audiencia que todos son familia de Dios, hijos de Dios y amados por Dios a pesar de sus malas vidas. Pero eso es falso. Esa no es la verdad
jurídica ni bíblica. Todo hombre sin conversión, todo hombre sin el Evangelio verdadero y jurídico, es un enemigo de Dios. Aborrece a Dios y es un delincuente ante Dios. Por eso Dios aborrece al pecador. Ahora, decir esto no es popular. Decir esto no vende. Decir esto no da dinero. Decir esto implica hacerse muchos enemigos. Implica que las iglesias se vacíen y entonces estos vividores pastores, ¿de qué vivirían? Tendrían que ir a trabajar y eso no les gusta. No ganarían el dinero que ganan por engañar sentimentalmente a la gente con esa mentira de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Eso no llena los bolsillos. Punto de reflexión número 3. La frase Dios ama al hombre, pero no ama su pecado, también es mentira y no tiene fundamento bíblico, porque pecado y pecador son una misma cosa. No son dos cosas diferentes y separadas, estimado oyente. La Biblia dice que Dios no ama al pecador. La Biblia dice más bien en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, que Dios es un Dios temible. En el Salmo 5:5 y 7:11, por ejemplo, dice que Dios aborrece al que hace maldad y aborrece al impío pecador. ¿Y quién es el hombre que no comete maldad en este mundo? La Biblia muestra también en todo el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Romanos capítulo 1 versículo 18, el versículo central del mensaje de hoy, entre otros muchos pasajes del Nuevo Testamento, que la ira de Dios está contra el pecador. Y luego en Apocalipsis cierra la historia de la humanidad hablando de la ira de Dios que vendrá sobre el hombre. Así que en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se habla no del amor de Dios, sino de la ira de Dios sobre el hombre rebelde y pecador. Y también se habla de la paciencia de Dios. Así que le están engañando con el cuento sentimental y miserable del engaño del amor de Dios y su plan maravilloso para usted. No se crea eso, estimado oyente. El hombre no merece nada de Dios, solo merece la justicia divina y la cárcel eterna. Así que no le crea a estos sentimentales falsos que con eso captan su atención y así luego le quitan más dinero tocando sus emociones. Las emociones abren los bolsillos de los ingenuos, que por causa de las emociones dan el dinero a montones. Punto de reflexión número 4. Un juez correcto en la vida real no castiga el delito y al delincuente lo envía a casa. No. Eso es absurdo y nunca se ve. Sino que el juez castiga al delito y al delincuente a la vez, porque son una unidad integral indivisible. Y el que comete delito es aborrecido por el juez y por la sociedad. Así que es mentira que Dios, como juez del universo, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es un invento, una doctrina sentimental de demonios, un diseño del negocio de la religión. Dios aborrece al pecado y al pecador. Lo repetiremos hasta el cansancio. Punto de reflexión número 5. Si Dios se enojó contra el diablo y lo echó del cielo, si Dios se enojó contra Adán y Eva y los echó del paraíso, si Dios se enojó contra el mundo prediluviano y los ahogó a todos, si Dios descargó su ira sobre su pueblo desobediente en el Antiguo Testamento, si Dios descargó su ira sobre su propio Hijo, si Dios descargará su ira sobre este mundo en el Apocalipsis, piense, estimado oyente. ¿Resulta que ahora Dios es puro amor sentimental? ¿Qué pasa? Ahora Dios ha cambiado y se ha hecho en estos últimos 2000 años un viejo abuelo bonachón y sentimental que ha perdido facultades y ha perdido su atributo de justicia? No. La Biblia dice que Dios no cambia en sus atributos. Así que este no es un tiempo de amor sentimental, estimado oyente, como dicen los falsos pastores, sino que este es un tiempo de paciencia contenida de Dios para que el hombre tenga oportunidad
y tenga tiempo de convertirse por medio del Evangelio. Mire qué enfoque tan diferente. Estamos en un tiempo de la ira pasiva de Dios, que en otras palabras podríamos llamarle tiempo de paciencia de Dios, como lo dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Entended bien esto. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, Dios aún no manda ya a este mundo a la cárcel eterna, ni descarga su furia sobre el hombre pecador, porque le está teniendo paciencia para que se convierta por medio del Evangelio. Los lobos confunden paciencia de Dios con amor de Dios. Punto de reflexión número 6. Si usted está en una iglesia que predica que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida, le están mintiendo descaradamente, estimado oyente. Le están retorciendo las escrituras y retuercen el carácter de Dios. O sea, la cosa es grave. Así que márchese de ese lugar falso, estimado oyente, o usted se hará cómplice de la mentira que predican en ese lugar, y en verdad le digo que la ira de Dios que está sobre usted y le ocultan esos lobos, un día caerá irremediablemente sobre todos los cómplices que participan de esta mentira sentimental del amor de Dios. Márchese de esas iglesias, estimado oyente. Punto de reflexión número 7. Hagamos ahora estos siguientes razonamientos para usted. Síganos con atención. Razonamiento número 1. ¿Usted cree que el diablo es pecador, estimado oyente? Si la respuesta es no, usted está engañado. Pero si la respuesta es sí, entonces, si el diablo es pecador, Dios debería amar al diablo, porque si Dios ama al hombre pecador, también debería amar al diablo, porque ambos, hombre y diablo, son rebeldes y pecadores. ¿Se da cuenta del sinsentido del tema? Ahora, si Dios ama al hombre pecador, debería amar también al diablo pecador. Y si Dios no ama al diablo, que es rebelde y pecador, entonces tampoco ama al hombre que es tan rebelde y tan pecador como el diablo. Es pura lógica, estimado oyente, es pura lógica, se lo mire por donde se lo mire. Hasta lo razona un niño. Pero los sentimentales dicen, no. Dios te ama tal como eres, y aún encima tiene un plan maravilloso para tu vida. Bien, ante esta falacia, entonces nosotros les decimos, si el hombre y el diablo son pecadores, entonces con toda lógica, Dios debería amar también al diablo igual que ama al hombre, porque ambos son pecadores. ¿Usted cree que eso es así, estimado oyente? Me gustaría saber si hay algún valiente predicador sentimental que nos escuche y derribe este argumento, y nos diga que Dios ama al diablo. A ver si lo hay. Si la respuesta de un pastor sentimental es que Dios no ama al diablo, entonces tampoco debería amar al hombre, porque ambos son pecadores. Es pura lógica aplastante. Concluimos entonces en este punto que Dios ni ama al diablo, ni tampoco ama al hombre, porque ambos, hombre y diablo, son rebeldes, delincuentes y pecadores. Dios aborrece al diablo y aborrece al pecador. Argumento radical. Veamos ahora el segundo razonamiento de este punto número 7. Estimados pastores sentimentales, ¿qué hacemos con todos los pasajes de toda la Biblia que hablan del aborrecimiento de Dios al hombre y de la ira pasiva actual de Dios sobre el pecador? ¿Qué hacemos con la justicia latente que tiene encima el pecador y del juicio inmediato que le espera al pecador? ¿Qué hacemos con todos esos pasajes? ¿Quitamos todos esos pasajes de la Biblia? ¿No dice la Biblia en Juan 16:8 que el ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio, porque todos están bajo la ira de Dios? ¿Puede mostrarme usted, estimado predicador sentimental, en algún lugar de la Biblia donde el ministerio del Espíritu Santo sea convencer al hombre de un plan maravilloso para su vida, de amor y bendiciones? ¿Me lo puede mostrar alguien?
Los predicadores sentimentalistas usan y manipulan algunos pasajes, como por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el pasaje de Jeremías capítulo 29, versículo 11, que dice: «Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». O también el pasaje de Jeremías capítulo 31, versículo 3. «Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia». Pero estos pasajes, estimado oyente, en primer lugar, están ya fuera de contexto. Eran pasajes para Israel, y nosotros no somos Israel. Así que no se atribuye a usted algo que no es para usted. Se lo repito, no se atribuya a usted algo que no es para usted. Ese pasaje era para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Pero los lobos astutamente le aplican a toda la audiencia ese pasaje de Israel, caducado y del Antiguo Testamento. Aplican ese pasaje a sus iglesias donde hay cientos de inconversos con mala conducta y sus vidas pecaminosas. Y sin embargo, estos falsos le dicen que Dios los ama y tiene un plan maravilloso para sus vidas. Hipócritas, falsos, mentirosos, perdidos. El pasaje no es para toda la audiencia ni para todo el mundo inconverso, y los lobos se lo aplican a todo el mundo. En fin, la gente tiene los pastores que se merecen. Por un lado, a la gente le gusta oír que Dios le ama y tiene un plan maravilloso. ¿A quién no le gusta escuchar eso? Y los lobos lo saben, por eso se lo dicen a la gente. Por otro lado, a la gente le gusta lo material. Así que les gusta escuchar estas palabras bonitas de prosperidad. Las dos cosas que le gusta al hombre carnal: un Dios sentimental y un bolsillo material. ¿Sabe usted la sorpresa que se van a llevar todos estos cuando abran sus ojos a la realidad y vean que predicaron la mentira llevando a millones a la condenación? ¿Se da cuenta? Ahí será un verdadero llanto y crujir de dientes para estos pastores, pastoras, sacerdotes y seguidores del amor de Dios. Pero ya no habrá salida, porque el Señor les dirá con voz de trueno lo siguiente: «Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, hacedores de maldad». Punto de reflexión número 8. Predicar que Dios le ama es parte del negocio de la religión, estimado oyente. Un bombardeo constante en prédicas, canciones y mensajes. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 6, «Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia». Los que no se apropien de la ira caída sobre el Señor Jesús un día descargará sobre ellos la ira eterna merecida. Que conste en acta. Punto de reflexión número 9. Los sentimentales se centran en Juan 3:16, pero se olvidan de leer Juan 3:36. Juan 3:36 dice dos cosas. Primero, dice que hay que creer en el Hijo, y el Hijo a su vez nos dice que hay que creer en el Evangelio. Y luego, el que cree en el Evangelio se libra de la ira de Dios. Esa es la cadena armoniosa, verdadera y correcta. Por cierto, tiene usted en nuestro canal un vídeo específico que habla del verdadero concepto del amor de Dios, que le dejamos abajo en la descripción del vídeo. Y el segundo punto que habla Juan 3:36 es precisamente hablarnos de la ira de Dios que está presente, latente, patente y a punto de caer sobre el inconverso. Que conste en acta. Punto de reflexión número 10. Le preguntamos ahora esto, estimado oyente. ¿Ha visto usted a algún juez justo y a alguna autoridad civil correcta que ame a un delincuente o que aún encima bendiga al delincuente? ¿Usted lo ha visto? Si usted fuera un juez, si usted fuera la autoridad de alguna ciudad, ¿usted amaría al delincuente y aún encima usted le daría bendiciones y prosperidad material?
o más bien usted le enviaría al juicio y luego a la cárcel. Entonces, si usted no amaría a un delincuente, ¿por qué cree que Dios sí lo haría? Dios es un juez justo, no un juez bonachón, ni consentidor, ni un abuelo bonachón que consiente los delitos del hombre. Punto de reflexión número 11. Los predicadores falsos del día de hoy, del mal llamado amor de Dios, primero, ignoran los pasajes de la ira de Dios, nunca los leen. Segundo, manipulan algunos pasajes que parecen que hablan del amor de Dios. Tercero, toman pasajes abrogados de bendiciones para Israel y se los aplican a sus iglesias. Y cuarto, dan un enfoque equivocado de cómo es Dios en su carácter, enseñando mal el verdadero concepto del amor de Dios. Lo enseñan de forma sentimental, cuando Dios es un Dios de amor decisional. Aquí tiene, estimado oyente, los 4 pilares del montaje del negocio de la religión. Punto de reflexión número 12. El pasaje más intenso del Nuevo Testamento para la época actual es Romanos capítulo 1, versículo 18, donde ahí vemos claramente que Dios está airado contra todo hombre que comete injusticias e impiedad. Por cierto, le pregunto, ¿comete usted injusticias e impiedades? O sea, rebeliones. Pues ya sabe, estimado oyente, la ira de Dios está sobre usted, excepto que se haya convertido por medio del Evangelio. Congregarse en una iglesia no lo libra de la ira de Dios. Ayunar no lo libra de la ira de Dios. Bautizarse no lo libra de la ira de Dios. Hacer la oración del pecador y aceptar a Jesús en el corazón no lo libra de la ira de Dios. Dar el diezmo, hacer vigilias y cantar no lo libra de la ira de Dios. Si usted no se ha convertido por medio del verdadero Evangelio, usted está aún bajo la ira de Dios. Uno de los lugares donde hay más injusticia e impiedad, paradójicamente, es en las iglesias y en la religión. Así que todos esos que están metidos en la impiedad de las sectas y las religiones deberían leer con más atención este pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 18, uno de los pasajes más intensos del Nuevo Testamento, para no estar engañados con eso de Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Ahora, antes de acabar, 2 preguntas indispensables. Primero, ¿qué es lo que despierta la ira de Dios? Y segundo, ¿cómo se aplaca la ira de Dios, la furia de Dios, el enojo de Dios? ¿Cómo? Primero, la ira de Dios se despierta cuando usted peca, y la ira de Dios se aplaca cuando usted se convierte. Así de sencillo. Mientras usted no se convierta, están sucediendo 2 cosas. Primero, la ira de Dios pasiva está sobre usted, estimado oyente, y cuando a Dios se le acabe la paciencia sobre usted y le quite la vida, le aplicará la ira activa y usted irá al castigo eterno. Segundo, mientras usted más veces escuche en nuestro canal el Evangelio y no se convierta, usted va acumulando ira para el día del justo juicio de Dios, según dice la Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, vas atesorando para ti mismo ira para el día del justo juicio de Dios, el cual te pagará conforme a tus obras. ¡Wow! Tenga cuidado, estimado oyente. Así que tenga temor y temblor, estimado oyente, porque cada día que usted pasa sin conversión, usted va acumulando ira, juicio y castigo divino. Si Dios le quita la vida ahora, sin conversión, sin el perdón de los pecados, usted habrá acumulado en todos sus años de vida ira que Dios descargará sobre usted el día de su juicio. Despierte, estimado oyente,
despierte. No crea la falsa doctrina sentimental del amor de Dios. Eso es pecado. Sino por el contrario, crea en el mensaje bíblico de la ira de Dios y del mensaje de Dios que damos en este canal. La ira de Dios no es un enojo descontrolado. La ira de Dios es el resultado del pecado. La ira del Dios eterno se manifestará de forma eterna por haber roto la ley eterna y por haber ofendido a un Dios eterno, como dice Mateo capítulo 25, versículo 46. Irán estos al castigo eterno. Bien, ahora, habiendo dicho todo esto, y llegando ya al final del mensaje, para que usted deje de estar bajo la actual ira de Dios, para que usted pueda escapar de la futura ira de Dios, para que usted deje de ser enemigo y delincuente ante Dios, para que usted deje de ser aborrecido por Dios, y para que sus pecados sean perdonados y usted tenga una correcta conversión ante Dios, usted debe convertirse por medio de las dos condiciones jurídicas del Evangelio y no por la otra mentira religiosa de estos pastores, de por ejemplo pasar al frente, de repetir una oración, de aceptar a Jesús en el corazón, etcétera, etcétera. Esta es la segunda gran mentira que complementa a la mentira de que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dos grandes mentiras del negocio emocional de la empresa de la religión, que conste en acta. Escape de la ira de Dios, estimado oyente. Escape de estos falsos predicadores. Escape de esas iglesias. Escape de la justicia divina. Escape del juicio divino por medio de la conversión que produce el Evangelio. Así que, le invitamos, estimado oyente, como siempre, a que obedezca hoy mismo esas dos condiciones que el Señor Jesús manda a todos los hombres en Marcos capítulo 1, versículo 15, para su conversión y para así escapar de la ira de Dios que despiertan sus pecados. Nuestra sugerencia pastoral es la de siempre. Vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, si su salud se lo permite, humíllese de rodillas delante del Dios que usted ha ofendido toda su vida. Descálcese delante de Dios en señal de reverencia. Y allí, en sus palabras, tómese su tiempo, clame a Dios por piedad y obedezca las dos condiciones. Primera condición: haga memoria de sus pecados pasados, reconózcalos de forma concreta ante Dios y abandone los pecados presentes. Sea radical. Esa sería la primera condición de la conversión que la Biblia llama el arrepentimiento. Abajo, en la descripción del vídeo, le dejamos también una lista de pecados que pueden ayudarle a recordar los suyos. Segunda condición que usted debe obedecer para escapar de la ira de Dios. En esas rodillas, usted debe reconocer ante Dios que usted merece recibir la justicia divina y que está bajo la ira de Dios por los pecados cometidos en su vida. Pero, ahora, debe reconocer también la maravillosa noticia de que esa justicia y esa ira divina le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Y usted debe apropiarse, debe agarrarse, debe echarse encima, debe recibir esa justicia por la fe para que un día no le caiga a usted esa justicia divina. Estos serían los puntos de la segunda condición. Cuando usted obedece estas dos condiciones, Dios lo perdona, lo salva, usted ya no estará jamás bajo la ira de Dios y usted formará ahora sí parte de la familia de Dios. Y no se levante de esas rodillas, estimado oyente, sin antes darle gracias a Dios por haber visto esta verdad y el verdadero método de conversión. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Y
Y hasta aquí, estimado oyente, una vez más, con el nuevo e intenso mensaje de esta semana. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su reflexión. Para preguntas, consultas y demás, si quiere, deje sus comentarios abajo o escríbanos. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de este importante tema, este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.